La selección mexicana de fútbol acaba de cumplir su primer objetivo en esta Copa del Mundo. La selección mexicana se acaba de meter en la fase final de la Copa del Mundo, le acaba de ganar 1-0 a Corea del Sur en el segundo partido, segunda victoria. Puntaje ideal hasta el momento de uno de los anfitriones que tiene esta Copa del Mundo. México le ganó en Guadalajara 1-0 a Corea del Sur en esta fecha número 2 del Grupo A y termina confirmando su pasaje hacia la siguiente ronda. México tiene su lugar asegurado en los 16avos de final de esta Copa del Mundo, de este nuevo Mundial. Así que vamos a empezar con esta nueva reacción de este triunfo mexicano, a analizar lo que ha sido esta victoria del equipo del Vasco Aguirre, que con muy poquito, se termina quedando con el triunfo y se termina metiendo en la siguiente fase, lo cual lo termina siendo y no deja de ser una gran noticia para el todo pueblo mexicano, para todos los fanáticos del Tri. Así que arrancamos con lo que será este nuevo análisis en el canal de Falso 9. Los invitamos a dejar su me gusta, los invitamos a dejar su comentario, que se suscriban y arrancamos de esta manera con lo que ha sido este nuevo triunfo del Tri. Lo que hay que decir, primero que nada, en esta nueva victoria de la selección mexicana, es que México, aún con poquito, se termina quedando con la victoria ante un equipo como el de Corea, que había mostrado cosas muy interesantes, que le había ganado República Checa en la primera fecha, en Guadalajara. Había mostrado una imagen realmente muy positiva, y eso le había valido también una victoria en la primera fecha. México y Corea llegaban a esta jornada con 3 puntos cada uno, sabiendo que el empate, la verdad es que el empate les quedaba cómodo también. La verdad es que el empate a los dos les quedaba cómodo, pero no se conformó con eso México, lo fue a buscar. Creo que igual fue un partido donde lo fueron a buscar los dos, pero si el empate terminaba siendo el resultado final, creo que a ninguno de los dos le hubiera molestado. Hay algo en todo esto que termina siendo positivo, y es que en el día de hoy, antes del partido entre México y Corea, empataron 1-1 la selección de República Checa contra Sudáfrica. Eso significa que México y Corea del Sur llegaron sabiendo que en la próxima jornada el equipo el equipo al que iban a enfrentar era un equipo que no había ganado ninguno de los primeros dos partidos. Es decir, tranquilamente podrían haber arreglado un empate. Me parece que, si bien no se termina arreglando un empate, no estamos hablando del pacto de Guadalajara. Sí, lo que yo creo es que se atacaron tímidamente. Se atacaron tímidamente, creo que tuvo un poquito más de iniciativa México. Y me parece el equipo coreano mostrando un poco el reflejo de lo que son estos equipos asiáticos. Estos equipos asiáticos no es que son limitados, no es que no son buenos técnicamente con la pelota, pero sí hay conceptos y hay algunas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza del fútbol que no las terminan de entender. Hay algunas vivezas que no las terminan de entender también. Y esto tiene que ver obviamente con algo más interpretativo que otra cosa. La verdad es que la selección de Corea no hizo un mal partido, pero un blooper del arquero de Kim termina valiendo la victoria para México. Sale a cortar una pelota en el segundo tiempo, la pelota queda viva porque se choca con su compañero. Y a esto voy con la viveza, con el ser un poco inteligente dentro de la cancha, de no pegar el grito dentro del área para tomar la pelota al arquero y que se corra el defensor. En vez de eso, el arquero no sé si sin pegar el grito, pero tomando la mala decisión de ir a buscar la pelota sabiendo aún que enfrente tenía a uno de sus compañeros, termina tomando el balón y después se le termina escapando. A partir de ahí termina llegando el gol de Romo para que México en el segundo tiempo se ponga por delante en el marcador. Hay que decir que a pesar de esto, la selección de Corea lo incomodó a México. De hecho, si vamos después a lo que tiene que ver con las situaciones claras de gol, termina siendo parejo, creo que terminan siendo claras de gol, dos para cada uno. Por eso reitero, el empate no era un mal resultado. Primero que no era un mal resultado porque tampoco les venía mal. Y segundo, que la verdad hasta era justo para lo que era el desarrollo del partido. Ahora, la experiencia en este tipo de partidos para mí es lo que termina pesando, es lo que termina haciendo que México se quede con la victoria. Hay que rescatar una gran intervención de Edson Álvarez en la primera situación clara de gol que tuvo el partido, donde queda Heung-min Son mano a mano, la termina picando ante la salida de Rangel y la termina sacando con una chilena prácticamente. Edson Álvarez, uno de los jugadores más importantes que tiene este seleccionado mexicano. La verdad es que en síntesis no hay mucho más que agregar. El partido no dio mucho más para analizar que todo esto. Ahora, lo que sí yo tengo que decir, después de haber visto el 60% prácticamente de esta fase de grupos que ha tenido el seleccionado mexicano en esta Copa del Mundo, es que México
termina ganando sus dos partidos bien, siendo ordenado, tratando de no tener errores en el fondo. De hecho, a México le han llegado poquito y nada. Le han llegado, si nos ponemos a analizar, para que los primeros dos partidos de la Copa del Mundo, las situaciones claras que hayan tenido los rivales de México, hayan sido únicamente las de hoy, la verdad es que hablamos de un equipo que al menos es ordenado tácticamente, defensivamente, y que tiene un arquero que responde. Ahora, yo no sé cuánto más le va a dar este seleccionado mexicano para avanzar en la Copa del Mundo. Yo no sé hasta dónde puede llegar este seleccionado mexicano. Va a depender mucho de los cruces. Va a depender mucho de los cruces. Uno de los posibles rivales, por ejemplo, es uno de los terceros. México, al enfrentarse a uno de los terceros, va a garantizarse al menos tener un rival no tan incómodo en la primera instancia. Ahora, una vez que México llegue a octavos, yo no pongo las manos en el fuego por este equipo. Yo no pongo las manos en el fuego por este equipo, aún en 16avos, te diría. La única duda con respecto a esto es que al enfrentar un tercero, quizás enfrente a un equipo igual de flojo que los equipos que vienen enfrentando en esta fase de grupos. El grupo a México le fue favorable. A México, aún no siendo quizás todos los rivales de México los rivales más flojos de la Copa, sigue sin ser un grupo complicado. Está lejos de ser un grupo difícil el que le toca a México. Ahora, después, en la cancha es otra cosa. Creo que México tiene tres jugadores que son clave. Uno de ellos es el arquero Rangel. Otro de ellos me parece que hoy no estuvo, pero me parece que lo había sido Montes. Después en la mitad de la cancha me parece que Lira viene siendo un jugador importante. Y arriba Quiñones. Esos tres... México tiene un jugador por línea. México tiene un jugador por línea. Hoy fue bueno lo de Edson Álvarez, aún sin que lo exijan tanto. Pero me parece que México es un rejunte de buenos jugadores. Buenos jugadores, pero que en una Copa del Mundo pasan de ser buenos jugadores a jugadores normales. Normalitos. ¿Por qué? Porque estás en presencia de una Copa del Mundo con jugadores que tienen estrellas, que tienen cracks, que tienen jugadores que no son cracks, pero que tienen una proyección a ser cracks. Por eso México tiene jugadores normalitos y creo que un poco, y esto es algo que hay que reconocerle al equipo mexicano, México entiende que sin el esfuerzo colectivo, sin el orden colectivo, no va a llegar a ningún lado. Y eso va más allá de cualquier ego que pueda tener cualquiera de los jugadores que tiene México. México tiene, me parece, futbolísticamente un líder que todavía no termina de un poco de pagarle al equipo con lo que puede dar, que me parece que es Raúl Jiménez, me parece que Raúl Jiménez le puede dar muchísimo más a este equipo. Creo que Raúl Jiménez, por más de cualquier cosa que se diga, que en el pasado estuvo lesionado, que en la última Copa del Mundo de Qatar no estuvo en un nivel acorde, no estuvo a la altura de la expectativa, Raúl Jiménez es el jugador con mayor jerarquía que tiene este equipo junto a Quiñones. Quiñones está mejor físicamente, esto se nota. Ahora también hoy a Raúl Jiménez le termina Kim tapando una pelota de gol impresionante en el segundo tiempo. Ya con el partido 1-0. Pero bueno, no hay mucho más. Me parece que termina siendo rescatable lo de Alvarado, que tiró un muy buen centro para que Quiñones cabecee en la otra situación clara que tuvo México. México tuvo, además de yo la verdad la de gol, me cuesta mucho contarla como una situación de gol, porque en realidad es un centro inofensivo donde México termina encontrando el gol más por el propio error y la propia incapacidad del arquero Kim que del mérito de Romo. Que del mérito de Romo. Pero bueno, la verdad es que la selección de México acaba de meterse en los 16avos de final. Acaba de meterse en la fase final. Es el primer seleccionado. Obviamente también esto tiene que ver al estar en el grupo A. Pero es el primer seleccionado que tiene su boleto asegurado para la siguiente ronda. Veremos qué es lo que hace México si termina yendo en busca del primer lugar. Recordemos que el primer lugar todavía no está asegurado. Todo depende de que México no caiga ante República Checa y de que Corea del Sur, por ejemplo, haga lo propio ante el conjunto sudafricano. Pero todo indica que de no mediar inconvenientes, de no mediar imponderables, la selección mexicana cerrará al menos la fase de grupos como primera, como en el primer lugar. Creo que esto también es un poco un motivo con el yo creo que México puede resguardarse. Si México después queda fuera en la siguiente ronda, yo le tengo que dejar a favor al equipo mexicano que no le pusieron el grupo más fácil, pero siendo un grupo parejo, porque creo que el grupo es parejo el de México. El grupo que le ha tocado a México es un grupo parejo, y aún así México logró ser primero. Yo creo que esto también hay que rescatárselo, porque también hay que ponerle a México una vara a la altura del equipo que tiene. Hoy este equipo mexicano, realmente por los jugadores que tiene y por lo que son el resto de equipos en la Copa del Mundo, yo creo que a lo sumo puede aspirar a meterse en cuarto de final. Yo creo que mucho más no le va a dar a este equipo. Por individualidades, por juego colectivo. Hoy México le costó muchísimo crearle situaciones a una Corea del Sur que
no deja de ser un equipo con buenas intenciones, nada más. Porque encima el mejor jugador que tiene lo tiene en un momento ya avanzado de su carrera como es el de Heung-min Son. Pero bueno, ha ganado la selección mexicana, le ha ganado 1-0 con lo justo, pero le ha ganado a Corea del Sur y se mete en la siguiente ronda. Te invito a que dejes tu me gusta, te invito a que dejes tu comentario, que te suscribas y nosotros nos reencontramos en lo que será seguramente no solo el próximo partido de la selección mexicana, sino también lo que será el resto de esta Copa del Mundo que estás viendo por la pantalla de Falso 9.